tanto las soluciones como la compañía. Vale. Perfecto. Pues nada, como empezábamos el guión, todo comenzaba por intentar explicar qué significa la agricultura de precisión. Nosotros, sobre todo, lo que usamos es esa precisión para optimizar y mejorar lo que para nosotros es primordial, que es el riego y es el agua en el suelo. Luego avanzaremos en este concepto. Y para ello, lo mejor que podemos hacer es intentar explicar qué es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión no es más que un concepto que intenta englobar todo aquello que nos permite tener mediciones en campo. Eso pueden ser GPS, drones, sensores, es decir, cualquier herramienta de medición, porque todo lo que no se puede medir no se puede controlar. Y lo que nos permite la agricultura en este momento es medir muchísimas de esas cosas. ¿Qué estamos viendo en esta diapositiva? En esta diapositiva lo que estamos viendo es, se puede decir, el diagrama que nos hace saber en qué parte de optimización o de medición tenemos en el campo. ¿Qué intentamos hacer? Es producción de alimentos o vegetales relacionados con la horticultura. Aquí meteríamos todo tipo de viveros, que mucho de ello es ornamental, pero esa parte ornamental no deja de ser alimento para el alma. Tenemos que ver todo dentro de esta parte de la alimentación. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos que producir más para más gente con menos recursos. O por lo menos eso es lo que los políticos nos están haciendo andar. Esto no sé si estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo, pero es lo que nos está sucediendo. Los que llevéis en el tema del campo bastantes años habréis visto cómo se han ido reduciendo tremendamente el número de materias activas que nos dejan aplicar. Con el tema de abonos está pasando lo mismo. Desde que se ha hecho el nuevo perfil PAC y el tema de cuaderno de campo, todo eso va a que reduzcamos más de la mitad la cantidad de abonos que se aplican en la agricultura. Y a su vez nos están pidiendo que produzcamos más y de más calidad. Para poder hacer eso tenemos que poder medir. Por el otro lado, luego, ¿qué está? El gran problema de la agricultura. Yo tenía un profesor, el profesor Lamo Espinosa, que siempre decía, la agricultura europea será de regadío o no será. Esto, quien esté metido en el mundo agrario sabrá que las tierras de secano son muy poco productivas. Hay excepciones, en sitios con buenas pluviometrías lo que tenemos es un regadío natural, pero en los sitios de la España seca o tenemos regadío o nuestras producciones hacen que no sea fácil producir. ¿Qué está pasando? En España, más del 80% del agua dulce de España la está consumiendo la agricultura. Y eso está empezando a tener repercusiones, en muchos casos negativas, porque nos ven como unos consumidores de una cantidad de agua cuando hay sitios en los que tiene que haber restricciones para el agua de uso de boca, o sitios en los que se preferiría tener unas zonas verdes bien regadas, no pensando tanto en que la agricultura tiene el peso en la alimentación mundial que tiene. Es decir, el tema del consumo de agua y cómo la estamos consumiendo cada vez tiene más repercusión en lo que hacemos. ¿Y qué ocurre? Que solo un 5% de las explotaciones agrarias de España tiene algún sistema para el ahorro de agua. Y esto del ahorro me he ido dando cuenta conforme intento explicar este concepto, que hay mucha gente que se lo toma como que estamos diciendo que se despilfarra en este momento. Y no queremos, creo que va a haber que ir cambiando esa palabra. Como he dicho, lo que no quiero es que se piense que hasta ahora hemos estado despilfarrando, porque lo que ha pasado es que no hemos podido medir de mejor manera. Y esto es una cuestión como si en un coche tú no sabes en qué marcha vas y no sabes si vas nada más que por oído. El que tiene buen oído sabrá que el coche pedía marchas más largas, pero si no conoces cómo es el cambio no lo puedes hacer. Es decir, es un ejemplo de sabemos que podemos hacer cosas y hacemos lo mejor que podemos. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora.
Ahora lo que tenemos es herramientas que nos permiten tomar mediciones de qué está pasando, dónde estamos, y gracias a eso podemos tomar mejores decisiones. De ahí lo de agricultura de precisión, es precisión en el dato. Voy a compartir, creo que directamente, un ejemplo de medición de lo que hacemos y sobre eso trabajamos. Y si luego alguien necesita un caso más ajustado a su necesidad, lo buscamos. Vamos a ver qué tal sale el presentar esto. Me decís si se carga y si se ve bien. Sé que lo suyo sería verlo en presentación, pero si le doy a presentación, dejo de veros y se me cierra todo. Se Llega a ve ver. bien, se entiende, Emilio. Vale. Aquí lo que os estoy mostrando es un ejemplo. Perdonadme, he intentado coger primero estos ejemplos en los que no tengo riesgo de, por el tema de protección de datos, que se pueda ver el nombre de un cliente o algo. Perdonad que es como un montaje, pero son casos completamente reales de lo que estamos midiendo. Para poneros en contexto, voy a intentar darle un poquito. ¿Se nota cómo se hace más grande la presentación? Se ve bien, se puede entender. Adelante. Vale. Aquí lo que estamos viendo es, como aparece en la leyenda, hay sondas de humedad, 2 en este caso, a 2 profundidades. En color azul representaría el contenido de humedad en un suelo a 20 centímetros y en color negro la humedad a 40 centímetros. Aparte aparecen estas columnas de color violeta que lo que están dibujando es el dato de un caudalímetro que hay instalado y está recogiendo datos de hora de inicio, hora de fin, duración del riego y caudal que ha estado pasando, así como el total de agua que ha registrado ese caudalímetro. En este caso específico estamos viendo un caudalímetro de pequeña dimensión instalado en una tubería portagoteros. Y en este caso lo que vamos a ver es un caso de una fruta de hueso. ¿Qué se estaba haciendo en esta finca? ¿Qué tenemos? 2 gráficas. Voy a hacerlo ahora un poquito más pequeño para que intentéis leer texto y gráfica. ¿Qué tenemos aquí? Riegos de 3 horas y media aproximadamente, como estáis viendo, en el que con esos riegos de 3 horas y media conseguíamos unos niveles de humedad. Como veis, conforme fuimos entendiendo qué estaba pasando en este suelo, al agricultor se le recomendó que bajara el riego a hora y media. Él ajustó porque lo hacía mientras estaba trabajando allí, pero lo que podemos ver es que con riegos de 1 hora y media, una vez que teníamos un bulbo húmedo ya bien desarrollado, éramos capaces de mantener la humedad en la parcela. Y aquí, de hecho, se consiguió tener la misma producción gastando muchísima menos agua y eso además tuvo también un consecuente ahorro en fertilización. Y como veis, también se ahorró luz porque el pozo estuvo funcionando muchas menos horas. Es decir, ¿por qué ese agricultor regaba a estas horas? Porque él, en su buen entender, había llevado riegos a cabo. Como veis, el riego de 3 horas y media es estos más cortitos. Él normalmente hacía riegos más largos, riegos de 4 horas y media, como podéis ver estos del principio, que incluso luego cuando nosotros le recomendamos hacer estos riegos de hora y media, él hizo una prueba de a ver si con un riego más largo conseguía más humedad. Como veis, cierto es que algo recuperó en la sonda de 40, pero una cantidad mínima, y eso de hecho le llevó a volver a regar esa hora y cuarto. Es decir, este es un ejemplo muy gráfico de lo que significa poder ver cómo se está comportando la humedad. Como veis, el comportamiento de cómo extraía el agua el cultivo en 40 centímetros, y aquí voy a intentar hacer un zoom para que lo tengáis con más detalle. Veis que la línea aquí tenía muy poquitas variaciones, era como muy lineal en este espacio entre un riego que se hace el día 17 y este que se hace el 19. Fijaos que en un día de descanso de riego el cultivo no fue capaz de extraer nada a 40 centímetros y sin embargo sí que tuvo una primera extracción en 20
y luego en la noche hay una rehidratación del terreno que se produce de la misma manera cuando los riegos eran más cortos. Es decir, la cadencia de riegos se mantuvo, pero se alteró bastante el agua aplicada. La cantidad de 2/3 se saca, como el caudalímetro nos está dando el total de agua que pasa en el riego, se puede hacer ese cálculo. Este cliente empezó con 2 sensores y en la actualidad tiene 40 sensores. Y este cliente ha puesto sensores y caudalímetro en todos sus sectores de riego. ¿Qué Es decir, tipo de cultivo es, Emilio? Perdona. esto era melocotón. Esto Melocotón. era un suelo franco, por centrar más todavía, es un suelo franco y el cultivo es melocotón. Y aquí lo que ocurrió es que de pasar de riegos, aquí es 3 horas y 20, pero en realidad el agricultor intentaba hacer riegos de unas 4 horas, se pasó a riegos de aproximadamente hora y media, con un ahorro de 2/3 partes de la cantidad de agua aplicada. Es decir, se ahorró muchísimo en luz, es decir, lo que se ahorró en luz era tanto como lo que había costado la instalación de las sondas, y en el momento que lo ha extendido a toda la finca, ya se cubre con creces la inversión en sondas con el ahorro de luz y de fertilizante que hay en la finca. En este caso, el agua no tenía precio porque es agua de un sondeo y no le cobraba a la comunidad de regantes un precio por ese agua. Los clientes que son de comunidad de regantes que tienen que pagar por cada metro cúbico usado, además tendrían ese camino hacia el ahorro. Y este es lo que hacemos. Es decir, instalamos sondas, en este caso fueron 2 sondas a 2 profundidades. Cada sonda mide solo una profundidad. Como bien dijo Javier al principio, cada equipo es capaz de medir conductividad eléctrica, temperatura ambiente y humedad, y podemos hacer un juego de todos esos datos. Vale, Emilio, Una perdona. vez contado esto, vuelvo a hacer el mismo paréntesis. Si hay alguna pregunta, algo que haya que desarrollar sobre lo que hemos comentado, pues aprovechad por el chat o levantando la mano. Simplemente reforzar la explicación en el sentido de lo que estoy viendo en la gráfica es lo que podéis ver vosotros en la plataforma, tanto en el móvil como en el ordenador, de una manera mucho más bonita que os podremos ahora enseñar. Lo que son las columnas es el caudalímetro, es el sistema de control del riego, ¿vale? Lo que veis las columnas de color morado, y lo que son las crestas, la gráfica, las líneas, son las diferentes sondas. Una es la azul, que nos está dando una profundidad, ¿correcto? Y la que está en oscuro es la de, una es la de 20 y la otra es la de 40, que reaccionan de diferente manera tanto una como otra. Si voy a quitar un tenéis poquito algún de tipo zoom de para que producto, se encaje. la podéis realizar ahora, y si no, vamos a otro caso. Eso es, voy a dejar de presentar este cultivo. ¿Hay algún cultivo que interese a alguno de los participantes? Tengo ahora mismo aquí para uno de olivar y tengo también uno de vid. O, por ejemplo, pistachero, que está muy de moda. Olivar, comenta Manuel. ¿Cuál? Tanto Felipe como Manuel comentan olivar. Olivar. Pues vamos a poner un caso de olivar, y si luego tenemos que desarrollarlo, pues intento buscar, incluso intentamos dar paso al manager a ver si cargo los datos y luego comparto. Es que ahí, por el tema de la protección de datos, me da como más susto usarlo. Voy a volver a darle tamaño. ¿Me decís? ¿Ahí llega a verse? Sí. Perdonad, y voy a intentar. Ahí está. ¿Qué tenemos en este apartado? Como en el caso anterior que os estoy intentando mostrar. Perdonad, que he dejado de ver. Venga. Tenemos un olivar intensivo, como se está viendo, que es en la parte de la izquierda.
esta gráfica que hay aquí abajo se corresponde, como leéis aquí arriba, a un olivar intensivo, mientras que a la derecha tenemos 2 campañas completas, por eso hay 2 zonas remarcadas, y es súper intensivo. ¿Qué vemos en esta primera gráfica? En la primera gráfica, como podéis leer, se ha reducido un 35% la duración de los riegos. Y además hemos regulado la cadencia, ¿por qué? Porque al tener el caudalímetro y el margen de humedad, lo que estábamos haciendo es intentar mantener la humedad en la zona a la que nosotros nos interesaba. Fijaos que en esta, cuando comparamos más de datos de humedad, como es aquí humedad y caudalímetro, perdemos la referencia de esta línea superior y esta línea inferior. En el panel particular de cada uno, el suelo está calibrado en un suelo ya que ha llegado a su punto de saturación y un suelo que ha llegado no al punto de marchitet de la planta, sino de que hemos entrado en un nivel de estrés en la absorción de agua de ese suelo. Como vemos, en todos los periodos vegetativos, o en las partes más activas, puesto que el olivar está siempre con su hoja, lo que hacemos es mantenemos más humedad que cuando estamos fuera de la temporada de riego. Pero como veis en este suelo, quitando la segunda campaña que veníamos de haber perdido un poquito más la humedad porque hubo una cosecha muy grande, veis que la humedad sí que bajó en 20 centímetros, casi a un límite de estrés para la planta, pero lo que somos capaces es de saber dónde está bebiendo el cultivo en cada momento. Como veis, en una campaña en la que el olivo no estuvo apenas cargado, 20 y 40 centímetros se estaban comportando de la misma manera. Voy a intentar dar un poquito más de zoom para que lo veáis con más detalle. Era más lineal, en 40 centímetros la humedad estuvo muy estable. Solo fue ahí en septiembre donde tuvimos una bajada, que es cuando estamos en la fase de maduración de la aceituna, muy activa, y luego se ve como ya para principios de octubre empezó a consumir menos agua en profundidad. Y aquí fijaos cómo se nota cuando ya el cliente consideró que estábamos llegando a la fase de preparar el olivar para la cosecha y dejó de regar. Y luego lo que vamos recogiendo son periodos de lluvias y vemos la humectación que puede provocar cada lluvia. Y lo que vemos es cómo el cliente ha ido manteniendo la humedad en función de sus necesidades. Fijaos aquí que en esta parte se intentó hacer riego deficitario controlado, pero lo hizo, se puede decir, a contracorriente de lo que dicen las normas, porque las normas dirían que el riego deficitario se tiene que hacer justo en los meses de junio, julio, y sin embargo este cliente lleva una teoría un poquito diferente. Dice que considera que ese es el momento en el que menos estrés deben pasar sus árboles, para luego dejó que el cultivo, aun haciendo algunos riegos, extrajera casi todo el agua fácilmente asimilable. Es decir, nosotros no hacemos nunca recomendaciones que vayan en contra de la decisión del cliente. De hecho, hay muchos clientes que ni siquiera necesitan nuestro asesoramiento. Lo interesante es que en todos los casos, y para que veáis y podáis leer los datos, siempre que hay equipos se está reduciendo el consumo de agua. El único cultivo en el que a día de hoy no hemos conseguido ahorrar, si lo que se está repartiendo de manera diferente es el nogal. Estamos viendo que el nogal se bebe todo. Es decir, las dotaciones que hay en nuestros clientes llegan incluso a no cubrir las necesidades del nogal. Pero en olivar y vid, os puedo asegurar que las dotaciones que hay ahora mismo cubren todas las necesidades de los cultivos. Fijaos cómo a su vez se nota que un olivar súper intensivo es mucho más exigente en agua que uno siendo intensivo. Estamos hablando de este intensivo, eran 500 plantas por hectárea, es decir, que no es un mal intensivo, pero se nota que esa separación entre árboles hace una demanda más suave.
Y lo que sobre todo estamos viendo es este tema de asfixia radicular. El ver riegos que de manera recurrente se están trabajando siempre en la zona de saturación es mucho más recurrente de lo que creo que tenemos en nuestra mente. Creo que siempre estamos pensando que cuanta más agua mejor, y el problema de más agua es que dejamos sin oxígeno a las raíces. Y la raíz para vivir, para trabajar correctamente, necesita oxígeno. Eso quiere decir que tiene que haber poros del suelo que no estén ocupados por el agua. Ya hay la importancia de tener esas analíticas para saber los límites del suelo, y el tener sondas a distintos niveles lo que nos hace ver es si el suelo es homogéneo, si el sistema radicular está implantado en la profundidad que nosotros creemos que lo tenemos implantado, y sobre todo ver si de verdad el cultivo está activo en esas zonas. Fijaos en el olivar intensivo de 500 pies por hectárea, teníamos 3 profundidades. En azul clarito 20 centímetros, que como veis el suelo siempre está un poquito más aireado, hay más arenas, es el que menos agua acumula, pero es a su vez donde más agua extrae el cultivo, y en 40 hace un comportamiento similar. 60 centímetros, como veis, siempre está mucho más aplanado, pero una vez que se corta el riego, vemos cómo a 60 centímetros también se pierde humedad. Es decir, o está subiendo agua por capilaridad a zonas más superficiales, o hay algo de raíces que están extrayendo agua. Pero como veis que no aparecen tantas crestas, eso nos hace ver que no es un sistema radicular muy activo. Este es un ejemplo de olivo. Hemos intentado mostrar un intensivo contra un superintensivo para que veáis las diferencias que puede haber en uso y manejo. En los intensivos, como hay más espacio, árboles que tienden a ser más altos, eso favorece sistemas radiculares más profundos. En intensivo nos estamos encontrando sistemas radiculares más superficiales. Vuelvo a decir lo mismo de antes. Una vez hecha esta pequeña explicación, si alguien tiene alguna consulta o necesita un poquito de tiempo para hacerla por el chat, por favor. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Dejamos aquí que si hay alguna duda o pregunta que puedan intervenir, si te parece, Ramón, viene de cultivo de hortícola, podríamos poner un caso de hortícola y pasar lo que sería a la plataforma, ¿vale? Al manager para que puedan visualizar pues la herramienta y la agilidad que tiene todo este tipo de información, manipulación de la misma, etcétera. Pues dejadme un momento que cargue el de hortícola. ¿Qué porcentaje podemos tener actualmente a nivel de cliente de olivar en España? De toda la cuota. Superficie. Pues mira, déjame un momento, que eso lo puedo comprobar sin que se vea dato bruto, por así decirlo. Mira, ahora me está dejando que vea yo dos cosas. A ver. Mientras va comentando, Emilio, es importante que conozcáis un poco lo que sería el hardware, lo que nosotros llamamos hierro. El sensor es un sensor pequeñísimo, tiene una medida de aproximadamente entre 10 y 15 centímetros de medida. Lo que tiene son unas varillas de entrada que las personalizamos dependiendo del cultivo, desde 5 centímetros en hidropónico hasta 90 centímetros en espárrago, que hemos puesto aquí en Cataluña. Vamos subiendo de 5, 10, 15, 20, de 10 en 10 normalmente. La facilidad nos la va a marcar el terreno a la hora de introducirlos. Ya actualmente estamos enviando muchos sensores de una manera directa al cliente para que los pueda instalar sin necesidad de hacer una instalación por parte de nuestro equipo. Pero si es así, pues nosotros cuando son equipos o instalaciones de 40, 60 sensores, estamos un día con vosotros haciendo toda la preinstalación, y todos esos sensores van hacia un hub que es un poco más grande, es una caja casi de zapatos que va vía energía solar y no tiene por qué tirar de electricidad de enchufe, aunque hay un porcentaje muy bajo de un 5% de clientes que tiran vía cable de lo que sería el hub. Podemos acumular hasta 60 sensores hacia ese hub, es decir, no necesitamos
10 sensores un hub, sino hasta 60 sensores hemos introducido en un mismo hub y ya os digo, la facilidad se visualiza, ¿vale? Es decir, el sensor le vemos en el suelo y los tenemos geolocalizados. Ahora lo veréis en la pantalla, que de manera satelital y geolocalizada vemos los sensores donde están ubicados. Solo en el caso de golf es cuando los introducimos dentro del terreno para que no estorben en el mismo campo, ¿no? Pero en el resto se visualiza. Mira, Javier, acabo de hacer la consulta de unas 400.000 hectáreas que estamos gestionando de riego, el 12% son olivo. En España. O sea, unas 48.000 hectáreas tenemos de sensores en olivo. Perfecto. Voy a compartir el caso de hortícola. ¿Por qué no me dejas? Qué curioso. Ahora no quiere. Uso hortícola. A nivel de atención de cliente, ya os digo, todo el equipo y la empresa está aquí en Madrid, repartidos en diferentes puntos de España, pero lo que sería la central está en Madrid y nosotros al final lo que os damos es cobertura. Actualmente somos un equipo de 5 ingenieros agrónomos. En total de la compañía somos 15 personas, pero la gran mayoría son vinculados a la agricultura y agrónomos y aparte de venderos o de daros de daros cobertura con lo que sería la tecnología, tenemos ese equipo que va ayudándoos a regular esta tecnología. Aunque nosotros nunca podemos dar una recomendación como tal en el sistema a nivel de ahorro, porque sería una locura, porque sois vosotros los que conocéis perfectamente el cultivo, ya con la praxis que tenemos y los datos que tenemos podemos orientaros un poco a nivel de ir probando toda esa medición. Pues mira, hemos compartido ya un caso de hortícola. Aquí además hemos puesto también 2 ejemplos. En esta parte de la izquierda voy a intentar hacer, me decís si se ve cuando hago el zoom, si veis toda la pantalla. Sí. Vale, aquí ¿qué está ocurriendo? Vemos en este primer tramo, esto para que os centréis esto es campo de Cartagena, esta parte que no es sombreado en verde es cuando el cliente regaba según su criterio, justo antes de empezar porque esto es muy curioso. El cliente pone las sondas normalmente porque o le está obligando, en este caso que es campo de Cartagena, esto era la ley del Mar Menor, estas sondas se pusieron porque la ley del Mar Menor lo obligaba, pero el cliente no hacía caso a las lecturas. Estamos registrando cómo regaba. Pero llega un momento en el que desde la comunidad de regantes le informan de que estaba teniendo lixiviados en los lisímetros que tenía instalados, que tenía que tomar cartas en el asunto y empezó a reducir los riegos según nuestras recomendaciones. Perdonad, os he puesto el tema del caudalímetro porque es muy gráfico. El caudalímetro, como veis, son estas columnas que suben desde abajo. El ver cómo aquí los riegos se solapaban unos con otros y de hecho eran muy altas las columnas, eso quiere decir que estaban pasando muchos litros en cada riego, a cómo lo recortó. Y estuvo, como veis, desde finales de enero hasta casi mediados de febrero y llega todo marzo, regando con nuestro criterio. Aquí llegaba la época de recolección y le dio miedo y apretó en lo que es la cadencia, pero si veis, los riegos no fueron nunca tan largos como lo que venía haciendo. Y aquí llegaba al límite de generar unos poquitos lixiviados en los lisímetros, es decir, jugando muy, muy, muy a tope. Y aquí lo que ocurrió es que ya tenía que, esto sí que es una cosa que nos ha ocurrido, esto era pimiento, y lo que estaba ocurriendo es que estaba gastando tan poquita agua que desde la comunidad de regantes le dijeron que había que justificar que se gastaba la dotación que tenía asignada. Y llegó a gastarla a costa de tener lixiviados. Lo que se demostró era que la dotación
se está hablando de 10.000 metros cúbicos por hectárea, era este ejemplo, y este cliente podría haber gastado 7.500 metros cúbicos por hectárea en el total. Y luego tenemos otro ejemplo. Os voy a poner el texto para que podáis leerlo, no solo quedaros con lo que yo estoy diciendo, o por si se graba que luego podáis leerlo tranquilamente, en el que explicamos cómo han sido los recursos que se han podido ahorrar con el manejo. Como veis, el siguiente cliente, que es esta otra parte, sí que no se preocupó tanto de la dotación, tuvo que pasar luego una auditoría para justificar por qué había gastado tan poquita agua, y como veis es cómo venía regando en un primer ciclo y luego ya haciendo caso a la humedad de las ondas. Aquí os he querido poner no los picos de riego del caudalímetro para que veáis la diferencia entre manejar un suelo siempre en capacidad de campo y saturado a manejarlo en esa zona media de agua fácilmente asimilable. Claro, la diferencia de los riegos que se hacen en esta zona a como se hacían históricamente, podéis comprobar que el ahorro es brutal. Es decir, y el agricultor, esto era una parcela que no era muy grande, fue valiente y quiso llevar a cabo un riego como nosotros le decíamos. Este cliente está muy contento, ya tiene también sondas en todas sus parcelas. Esta persona tiene también tomate en Extremadura y en Extremadura está consiguiendo ahorros del 30% de agua en el cultivo de tomate. Porque una vez que conocemos las características del suelo, cuánta agua le cabe al suelo y cómo se la está bebiendo el cultivo, pues somos capaces de optimizar, somos capaces de generar estrategia, que es lo que hasta ahora creo que cuando regamos a ojo solo nos dejamos ver por qué me dice la planta, que esto es muy típico. ¿Qué ocurre muchas veces en los hortícolas cuando el suelo está saturado? Como el suelo está saturado de agua, no hay oxígeno para las raíces, la planta se pone lánguida, la planta le cae la hoja hacia abajo, da sensación de que le falta agua y eso hace que normalmente se hiperriegue más. Y es un ciclo vicioso porque creemos que necesitamos ese agua para que la planta esté turgente, eso nos hace encharcar más las zonas profundas, los sistemas radiculares se ponen más superficiales. En estos cultivos ya de verano donde hace mucho calor, cuando tenemos sistemas radicales muy superficiales, el suelo se puede poner muy caliente a horas centrales del día, eso nos hace también un límite en la extracción radicular, es decir, es como un círculo, en vez de vicioso pernicioso, de más agua, sistema radicular más superficial, sistema radicular más superficial, más problemas por temperatura, las insolaciones y sobre todo problemas de sales. No quería complicar la charla mostrando temas de salinidad, pero si ahora alguien quiere que lo analicemos, buscamos un ejemplo que no esté tan elaborado. Vuelvo a poner el texto para que se grabe bien, por si luego alguien al ver la charla y no haberla oído directamente, le es más fácil leer lo que significan. Voy a reducir un poquito el tamaño Sí, para Emilio, que se perdona. vean. Nos pregunta Ramón Acín si estamos utilizando algún tipo de mapa de suelo para la localización de los sensores. Es decir, Sí. exacto. Es decir, explica un poco cómo medimos y analizamos para esa estrategia de posicionamiento de los sensores. Vale, pues hacemos, Javier, como tú habías dicho. Voy a dejar de compartir estos paquetes enlatados que había preparado de presentaciones y voy a hacer un ejemplo directamente de cómo se vería nuestra plataforma. Me decís lo mismo, por favor, si se ven las imágenes. Sí. Vale, pues nosotros lo que hacemos es, las parcelas están georreferenciadas. Aquí en el ejemplo estáis viendo esta zona que está como coloreada en azul, es el recinto que estamos midiendo y aparecen estos pequeños iconos de color naranja y blanco que hacen representación
a un equipo instalado. Por ejemplo, si me posiciono sobre este equipo, nos diría que es una sonda de 15 centímetros en ajo que está midiendo ahora mismo. Como veis aquí, hay humedad y un dato de conductividad eléctrica, de extracto saturado. Nos diría qué tipo de sonda es. Si me voy a este ejemplo, es una sonda de 40 centímetros en viña. Igual, en este caso, la viña tiene activado el sensor de temperatura también. Y este es un caudalímetro. Ahora mismo en esta finca han dejado la sonda de 40, un caudalímetro y en lo que fue la parcela de ajos. No quiere decir que el ajo esté puesto, sino que esta parcela este verano estuvo de ajos. La sonda sigue puesta y está funcionando. Y como veis, se podría activar también análisis con imagen satelital, en el que se podría mostrar, esta finca no lo tiene contratado, pero es un servicio que se puede dar, en el que se miran NDVI, NDWI. Creo que hay un pack un poquito más avanzado en el que hay más índices. Pero esto lo que nos facilita es, si alguien tiene que ir a ver dónde está la sonda, el sistema le hará con autoguiado a través de Google Maps o la herramienta que le utilice de ayuda a la conducción, le sacará una ruta para encontrar el sensor. Es decir, nosotros muchas veces que el técnico no ha instalado, sino que nos ha hecho la instalación nuestro compañero de instalaciones o la ha hecho el propio cliente, como tenemos georreferenciada la sonda, podemos llegar a ella sin la ayuda de quien la ha instalado. Y de igual manera, esto lo puede hacer el cliente. Ramón, para profundizar un poco más en lo que dice mi compañero Emilio, la imagen satelital y el estudio del suelo es lo que a nosotros nos permite recomendar un volumen u otro de sensores y ver dónde se ponen, ¿vale? A través de la imagen satelital, sobre todo, vemos el comportamiento de la humedad y del agua dentro del cultivo, ¿vale? En esta imagen no se ve porque ya estamos dentro de la plataforma, pero en el estudio previo que nosotros realizamos, ahí vemos las tendencias de humedad del terreno. Me iba a decir, si me dejáis un momento, voy a intentar buscar una propuesta. No la voy a tener descargada ahora. Bueno, se lo podemos enviar, te lo digo porque... Vale, sí, perfecto. Ahora Ramón y Felipe, que ya estáis, y Manuel, que estáis en directo en el webinar, ya estamos dentro de la plataforma, ¿vale? Ya habríais accedido en lo que sería Plantae y ya ahora os va diciendo pues lo que estamos visualizando a nivel de menú izquierdo, los KPIs o los datos que vemos aquí abajo inferior, ya profundizamos en lo que veríais vosotros dentro de vuestro móvil o PC, ordenador. Bueno, aquí es muy curioso, yo estoy entrando desde la herramienta de administrador, como veis, se ve en el mapa sondas que tienen otros clientes, no son el cliente en el que estoy puesto, pero soy capaz de ver todas las sondas que hay en los alrededores de la zona de estudio. Aquí el cliente, claro, como accede con su usuario y contraseña, solo vería su parcela y lo vería de este modo. Luego tendríamos una parte de resumen en la que se nos mostraría lo que tiene instalado el cliente, que en este caso tiene sondas de humedad, de conductividad, de temperatura superficial, y este cliente tiene además estación meteorológica en el que se ve que hay pluviómetro, que hay anemómetro y tenemos humedad y temperatura ambiente, se puede ver puntos de rocío, DPV y horas de humectación en hoja. Y en este caso, como tiene puesto un caudalímetro, no le aparece en ajo. Si me voy a viña, se vería el caudalímetro de la viña. Fijaos qué cosas, este cliente ha regado la viña ya 2 veces en el mes de enero. Esto es lo que podemos ver. Y luego ya entraríamos a la parte, como habéis visto, la parte de mostrar mapa es una pestaña propia que se carga de esta manera, y luego ya podemos entrar a la parte de gráficas propiamente dichas. En este caso, veis la de ajo,
es que ha instalado una de las sondas, no sé si es que tendrá a lo mejor ahora una cebada o algo así que haya puesto después del ajo y la tiene aquí puesta. Aquí tendríamos la viña, perdonadme, fijaos por lo que ha regado. La viña, esta viña en especial, esto es un verdejo y ha regado porque se le había salido, está puesta en agua fácilmente asimilable. Es como si regáramos con un tensiómetro, es decir, esto es dotación máxima. Vamos a ver un periodo más amplio de tiempo. Perdonad. Aquí, como podéis ver, Emilio selecciona el periodo, es decir, podemos ir a históricos. Aquí lo bonito es eso, es la magia, ¿no?, del dato. Podemos ir a históricos de 5 o 10 años donde vamos visualizando todo el recorrido que ha tenido el cultivo, el agua, la temperatura y lo... exacto, esa es la magia de la plataforma. Y en la parte izquierda él puede seleccionar las profundidades y parámetros que quiere ver. Y si quiere ver solo el sensor de 20, lo indica. Y si quiere ver Nosotros aquí, por ejemplo, lo que está diciendo Javier es si quiero solo la profundidad de 20, me puedo quedar con ella. Si quiero solo la de 40, lo puedo hacer. Incluso podríamos comparar datos, que es como yo os los estaba poniendo antes. Aquí estamos. Voy a cogerme solo viña, pero pensad que tengo datos de humedad a 40 centímetros en la viña y quiero además un dato de la estación meteorológica de cómo ha estado la temperatura y hoy. Yo puedo cargar ese dato y se me van a cargar de esta manera. Y puedo ir haciendo comparativas. Aquí voy a quitar la humedad a 20 y tendríamos cómo ha estado la humedad y la temperatura. En este caso, este cliente creo que solo tiene puesto temperatura ambiente. No tenía, aunque la sonda podría medir las dos cosas, él solo está midiendo temperatura y estoy haciendo una superposición de datos. ¿Que quiero comparar más datos? Puedo hacerlo. ¿Que quiero comparar? Yo qué sé, porque me parece interesante cómo estaba la humedad en 40 centímetros en la viña con cómo estaba en el ajo a 30 centímetros. Lo puedo añadir. Cualquier sonda que tengamos puesta en la finca, nosotros la podemos comparar. Fijaos qué bonito es este dato. Ya tenemos, voy a quitar la de 20 para que no nos ensucie. Espera, voy a quitar incluso la temperatura. Fijaos qué diferencia entre humedad a 30 centímetros en el ajo con humedad a 40 centímetros en la viña. Fijaos que en primavera, llegamos mayo, no sé si os acordáis, este mayo llovió bastante, los dos terrenos son muy parecidos, pero luego la viña se han mantenido en una humedad razonable y sin embargo el ajo lo han disparado de humedad. Aquí se ve muy bien cuando retiraron la sonda para la recogida del ajo y sin embargo, como estuvieron regando relativamente con cierta fuerza hasta mediados de agosto. A partir de ahí empezaron a hacer riegos un poquito más de mantenimiento y ya se prepararon para la vendimia. Como veis, ya dejaron de regar. La vendimia sería para primeros de octubre en este caso, porque este verdejo se quería solarizar porque querían hacer un experimento de intentar sacar como un Montilla Moriles, una cosa parecida pero con esta variedad de uvas. No os puedo decir cómo ha ido ese experimento porque lo desconozco. Es decir, la vendimia se hubiera realizado para estas fechas, pero llegó la prueba de querer hacer un vino de grado más alcohólico y hicieron 2 riegos para que aguantara un poquito, que no se sobrepasara la uva y aguantaron hasta esto, fue una semana antes del Pilar, cuando hicieron la vendimia. Y luego ya se ha visto cómo el suelo se ha ido secando. Fijaos que aquí el suelo ha perdido todo el agua útil, es decir, toda el agua útil del suelo casi que se había agotado. De eso, por eso entiendo que ya han empezado a hacer algún riego de recarga. Claro, esto puede tener algo que ver con que la viña ha estado activa mucho tiempo. También es cierto que os voy a mostrar un dato muy interesante para que pongáis en contexto. Esto es la integral térmica, es decir, esta finca ha estado acumulando grados día justo hasta primeros de diciembre.
para que se vea más claro cuándo empezó a acumular frío. Como veis, el frío se empezó a acumular justo para últimos de noviembre, principios de diciembre. Es decir, este año ha tardado mucho el frío en entrar a hacer efecto. Es decir, Vale. todos estos datos que estamos viendo se pueden hacer la recopilación. Aquí, como estáis viendo, vemos cómo el año pasado el frío se acabó, pero luego vinieron varios picos de frío. Esto, por ejemplo, en almendro tiene mucha importancia, que le pueda faltar horas de frío, y con la integral térmica pasa lo mismo. Podríamos haber visto si en algún momento de octubre hubieran venido fríos y hubiera podido acabar la integral térmica. Aquí el decidir hacer esa vendimia ultra tardía fue porque se seguía acumulando grados día y querían ver hasta qué grados Baumé podía acumular esa uva. Perdona, Emilio, que es interesante en esta pantalla. Enséñanos, haznos un ejemplo de cómo reseñas, por ejemplo, un florecimiento de un almendro, ¿no? En una fecha en concreto dentro de... ¿Vale? Claro, en este caso lo que hay que ceñirse es al entorno en el que estamos. Esto es provincia de Albacete y lo que veríamos es, venimos de no acumular ningún grado día. Voy a cargaros primero las horas frío. Es decir, fijaos que para el 18 de marzo estas sondas se pusieron para marzo, es decir, no os puedo decir cómo fue la acumulación de frío, pero fijaros, en Albacete, para un almendro medio que con 400 horas de frío ya habría hecho un reposo invernal adecuado, el que aquí se nos cayera las horas frío, si hubiéramos empezado a acumular grados día desde este momento, y para eso ponemos la integral térmica, podría haber hecho brotar el árbol. ¿Qué pasó? Que en este caso empezamos a acumular muy poquitos grados día a finales de marzo. Y como vemos, en abril volvió otra vez el frío. Eso aquí, ¿qué hubiera provocado? Vamos a poner que veáis esta fecha, 19 de marzo. Me voy a la integral térmica y buscamos 19 de marzo. Justo para el 15 empezamos a acumular grados día. Si hubiéramos acumulado 100 grados día seguidos, sabríamos que el árbol entraría en brotación, porque hay ya un montón de estudios que nos relacionan el dato de grados días con etapas fenológicas en muchos cultivos. De hecho, esta pestañita o esta nota de eventos lo que nos sirve, eso es lo que quería enseñar, para hacer eso. Por ejemplo, si hubiéramos visto que se nos han acabado las horas frío para esta fecha, nosotros podríamos apuntar aquí, en tal fecha ocurre un evento de estas características. Y esto, por ejemplo, en el pistacho con la clitra es muy útil, porque podemos asociar cuándo va a ser la actividad de la primera generación, porque lo relacionamos con esos grados día. Y nos hacemos una nota y esa nota nos permite tener una alerta. Imaginaos, he visto un ejemplo a lo largo del día de hoy en un olivar, pero no recuerdo el nombre del cliente. Perdonadme, que lo que había pasado es que ha sido como en Albacete, que el calor ha durado hasta muy adelante. Si nos hubiéramos puesto un evento de cuando nos aparece la primera generación de la mosca del olivo, pues hubiéramos ido teniendo referencias de si se acumulan grados días suficientes para que aparezca una nueva generación de esa plaga. Y esto nos ayuda a poder medir si tengo que hacer un tratamiento preventivo. Exacto. Porque lo que está claro es que con el tema de las materias activas que nos están dejando utilizar en este momento, lo interesante es siempre hacer tratamientos preventivos. Es decir, que ya no solo estamos hablando de ahorro de agua, sino que estamos hablando de prevenir tanto enfermedades como el uso de... Exactamente. Voy a cargar un dato también que tiene mucho que ver con el tema de prevenir, que es el de humectación de hoja. A ver, del 15... Vale, perdonad que se nos ha ido el espacio temporal. Voy a volver, sobre todo para que lo veáis en el caso de la viña,
el uso que se le ha dado. Vale, no quería coger un espacio temporal tan amplio, porque claro, todo el invierno es como si estuviéramos húmedo. Del 1 del 3 quiero coger hasta que se hizo la vendimia. Y en este caso tuvo que ser, no recuerdo, pero bueno, a lo largo de esta semana. Me voy a coger el 7 porque sé que fue la semana antes del Pilar, así que no me lo ha cogido, sí, 1 del 3. Aquí lo tenemos. ¿Y qué nos está dando esta gráfica? Sigue siendo muy amplia, pero bueno, como puedo hacer zoom, lo hacemos en un momento. Como veis, ¿qué estamos viendo? Las horas de humectación que ha habido cada día durante ese ciclo que ha tenido la planta. Vámonos a esta parte de mayo, que suele ser la más crítica para el tema de mildew o el tema del oidio. Aquí estamos viendo, o fijaos, vamos a intentar hacer el meterle además temperatura, porque así podemos hacer la representación mejor para el peligro del mildew. Y vamos a meter el de temperatura ambiente. Aquí lo tenemos. Perfecto. Ahí está. Y voy a volver a hacer el zoom en la parte que estábamos estudiando. Y aquí podríamos ver, ¿qué sabemos del mildew? El mildew lo que necesita es temperaturas por debajo de 20 grados, o hay gente que dice un poquito más, pero bueno, días frescos, eso entre 10-20 grados y que haya humectación de la hoja. Pues aquí podríamos ir viendo cuándo se han dado esos eventos. Y esto ya cualquier viticultor sabe que si se juntan temperaturas frescas, como veis aquí justo al últimos de abril, primeros de mayo, hubo un evento en el que la hoja estuvo muy humedecida y las temperaturas no superaron esos 20 grados. Fijaos qué bonito es aquí, ya llega luego, avanza un poquito mayo, no tenemos nada de humectación en hoja y ya tenemos días con bastante temperatura. Pero fijaos qué pasó aquí a final de mayo. En esta finca se cogió un poquito de oidio, justo ya se habían confiado de que mayo ya entraba con buenas temperaturas, pero se volvió a humectar bastante la hoja y volvió a refrescar. Aquí, si se hubiera hecho un tratamiento preventivo atendiendo a estos datos, se habrían ahorrado un pequeño susto que tuvieron luego que estar muy encima de él. Y es otra posibilidad de comparar datos dentro de la herramienta. Aquí, como veis, tenemos todo el histórico de horas de humectación. Vamos a coger un periodo más cortito, por ejemplo, del que estábamos hablando. Me voy a quedar del 6 de mayo, por ejemplo, al 19 de mayo, solo estos días. Si me vengo a la zona de detalles, se nos abre un desplegable y tenemos que en estos 13 días que hemos puesto de periodo de estudio, se nos habrían acumulado 31 horas de hoja húmeda. Es decir, hay ya variedades de vid que tienen estudiada horas, acumulación de humectación de hoja en un periodo de tiempo con temperaturas por debajo de 20 grados y ya nos daría si debemos hacer tratamiento preventivo contra hongos o no hacerlo. Muy bien. Emilio, ya solo queda Ramón, ¿vale? Ramón, como estás con nosotros, que somos todo el equipo, si quieres te dejamos libre de altavoz y nos puedes preguntar cualquier cosa, caso, etcétera, ¿eh? Sí, ya perdonaréis que lo haya hecho antes por el chat, pero es que estoy en el coche, vamos, en un tractor y jolines, y es que si no aquí hay mucho ruido. Os preguntaba antes eso del tema del mapa, porque nosotros una cosa que usamos bastante, y de hecho estamos haciéndolo ahora, es la aplicación de insumos dirigidos a partir de mapas por conductividad eléctrica aparente, ¿vale? Y es algo que nos funciona bastante bien, pero bastante bien que hemos bajado los insumos, por ejemplo, de nitrógeno. Nosotros tenemos alguna parte de la explotación en zona vulnerable y los hemos llegado a bajar, pues, hay un caso, por ejemplo, que es una finca que tiene bastantes problemas de sales y tal, y ahí los hemos bajado casi un 30%, ¿vale? Yéndonos a productos de más categoría, mucho mejores, pero sobre todo aplicándolo por zonas, ¿vale? Y siempre evitando que aquellas zonas que tenemos más sales,
aplicar en exceso, que ahí eso es un problema. Entonces, claro, cuando nos dimos cuenta que esto funcionaba muy bien, empezamos a hacer lo mismo pues para colocar algún sensor de conductividad pues eso, para controlar un poquito, bueno, pues la conductividad eléctrica, bueno, pues por el riego, ¿no? Para saber exactamente cómo estábamos regando. Y bueno, claro, sobre todo en zonas limitantes donde, como habéis dicho antes, sobreregamos un montón. Los agricultores somos así. Nos parece que por echar más vamos a ir mejor, cuando nunca es así. Generalmente siempre es más bien al revés. O sea, cuanto más echamos, a veces peor, ¿vale? Es para peor, ¿no? Entonces, por eso os lo preguntaba. Fíjate, Ramón, te acabo de cargar una gráfica de conductividad. Esta fue la parcela de ajo, que al final ya del ciclo al agricultor le dio susto no hacer lo que hacía y aunque recortó riego, no recortó abono. Fíjate qué cambio en el comportamiento de la sonda. ¿Ves aquí al principio cómo había extracciones por parte del cultivo? Aquí se ve perfectamente cómo le pega 2 achuchones a la bomba dosificadora de abono y fíjate lo que hace la sonda profunda de 30 centímetros, de tener movimientos. Él carga el perfil ya con muchísima agua y mucha nutrición y fíjate, una línea completamente recta. Estamos identificando perfectamente un bloqueo de la capacidad de intercambio catiónico. Sí, señor. Sí, señor. De hecho, fíjate, como el cultivo ya está saturado en la zona profunda, se refugia en la zona superficial y donde antes tenía ligeras extracciones de nutrición, pasa de repente a tener toda la extracción de nutrición en la zona de 15 centímetros, pero ya como refugio. Lo que hemos hecho es, hemos lanzado mucha nutrición y agua a la zona profunda y ahí es donde hemos cometido, ya no hemos optimizado, ahí es donde provocamos el ahorro, evitando que nos pasen esos picos. No llegaríamos a lanzar la nutrición a la capa profunda y podríamos tener el cultivo mucho más cómodo. Sí, sí, sí. No, yo creo que estas herramientas al final, bueno, y tal y como se está poniendo todo y los precios en los que estamos trabajando, pues yo creo que sí que al final tenemos que recurrir a ellos. Otra cosa es que yo no sé por qué narices los agricultores somos muy reacios o nos cuesta mucho entrar en este tipo de tecnologías. Nos cuesta, pero muchísimo, cosa que nunca he entendido. Pero, mire, claro, eso yo que lo vivo en casa, es por el hecho de que lo ves como un gasto. Claro, a mí es que muchas veces mi padre me dice, pero es que claro, es que fíjate, claro, y me lleva al corral y me dice, y ahí tienes ese cultivador que lo íbamos a usar un montón y mira, ahí está, parado, o unos discos. En mi casa estuvimos arando con discos, luego resulta que es que los discos degradan mucho los suelos arcillosos cuando, y ahí, parado, claro, y le da miedo a la gente estos me enchufan unos equipos que al final no voy a saber utilizar. Y mira, cuando Javier ha dicho que somos líderes, no sé si seremos los que más sondas tenemos. Lo que sí te puedo asegurar es que somos los que más atención damos. Nosotros no vendemos equipos. Lo que intentamos es vender servicio. Sí, no, tiene que ser así. Tiene que ser un llave en mano porque el agricultor no está por... Exacto. No está por usar estas tecnologías. Y una pregunta, ¿y con todo el tema del PERTE, habéis entrado en alguna cosa, en alguna comunidad? Sí, hemos hecho 2 PERTES. Tú fíjate qué curioso, uno de ellos ha sido automatismo de las compuertas para entrada y salida del agua del canal y nos cogieron las sondas como algo colateral. Lo que iban buscando era simplemente la digitalización de la apertura y cierre de las compuertas. Y luego tenemos otra, en este caso es de aguas subterráneas. Tenemos 2 comunidades de regantes en las que hemos digitalizado todos los caudalímetros de dominio público hidráulico. Muy bien. ¿Eso en dónde lo habéis hecho? ¿Ahí en Cartagena o...? En Ciudad Real, sí. En Ciudad Real, vale.